Muy bien, hermanos. Vamos a cumplir con lo prometido. Vamos a ir con las clases de Introducción a la Oración Contemplativa Adquirida, documento 1. Podemos estudiar todo esto del itinerario, ¿cierto? De un camino espiritual a la vida contemplativa. Hemos visto el principio y fundamento, San Ignacio. Cómo despojarse de lo innecesario, que distrae de la oración, meditación y contemplación. Estar libres de desapego, el deshacimiento concreto, ¿no? Transformar todo en sacramental, dedicarlo todo a Dios, vivir en constante presencia de Dios, formar siempre un ambiente piadoso, de reverencia litúrgica, confortable, estar siempre a gusto con Dios, trabajar la fascinación, la admiración, el buen ánimo, la buena predisposición a la oración. Eso hace que uno esté predispuesto siempre a la contemplación. Practicar, ¿no? En la estética, practicar en mirar cosas bellas, estéticamente bellas, para a que el alma se acostumbre, educar la memoria, educar el pensamiento, ir a lugares bellos de la creación, mirar cosas bellas de la creación, admirarse por la creación, por las cosas de la creación de Dios, ¿no? Cultivar un ambiente de silencio, de serenidad, sobriedad, tanto interior como exterior, ¿no? Esos ruidos interiores y exteriores. No buscar tanto saber de Dios, sino encontrarnos con Dios. El saber de Dios, eso lo dejamos para el momento de catequesis, momento de estudio, formación, momento de oración. Hay que buscar a Dios, ¿no? La sabiduría, buscar la sabiduría de Dios. Comprender que el corazón está, y el corazón se inclina donde están los gustos propios, donde está la mente, donde está el pensamiento. El corazón va a huir allá, va a tender a los gustos, va a tender a los que uno se inclina. Por eso que hay que educar el espíritu, educar primero los sentidos, purificar los sentidos, interno, externo, para que uno acostumbre a las cosas de Dios. Que uno, cuando uno está en las cosas de Dios, extraña a Dios, desea a Dios como un alma eucarística. Cuando no va a misa, extraña la misa. Cuando no comulga, extraña comulgar porque el alma extraña el alimento espiritual, ¿no? Tiene hambre espiritual. ¿Sí? Rectificar la intención, ¿no? El deseo de Dios, las cosas de Dios, las cosas del mundo. Concordancia sobrenatural. Mi deseo concuerda con el deseo de Dios. Mi sueño es el sueño de Dios. Y no buscar tanto los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos. ¿Sí? Esa maduración personal, ser auténtico, no ser huraño, ¿no? Ser siempre amable. El que trabaja la contemplación constantemente se va educando las virtudes, los buenos hábitos, la amabilidad, restaurar el respeto humano, consagrar todo a Dios. Todo lo que se hace. Está estudiando, estudia por amor a Dios. Está rezando, reza por amor a Dios. Está orando, orando por amor a Dios. Está meditando, meditando por amor a Dios. Está contemplando, contemplando por amor a Dios. Está caminando, camina por amor a Dios. Cada paso por amor a Dios. Cada pensamiento por amor a Dios. Cada aspiración por amor a Dios, ¿no? Perseverar en la ermita. Sobre todo en la ermita del corazón, ¿no? Yo soy mi propia ermita, ¿no? Ojo con las novedades, aquellas cosas esotéricas, aquellas cosas que uno huye para buscar tranquilidad, prácticas que no son cristianas, para buscar la tranquilidad y muchas veces nos alejan de Dios, ¿no? Baja la humildad, la confianza, la obediencia, el desapego, la misericordia, la amabilidad, ¿no? La sencillez. La obediencia a un director espiritual y a un confesor principal, principal. El cultivo intelectual. Ahí hay momentos de catequesis, momentos de formación, de lectura, ¿no? Por ejemplo, esta lectura que les compartí, la intimidad con Dios, es una lectura para que uno vaya trabajando de a poquito, masticando, rumiando de a poquito. La nube del no saber, otra lectura más espiritual, más ya arraigada a la vida contemplativa, ¿no? Que después la vamos a estudiar.
la liberalidad del corazón, ser libres como hijos de Dios, ¿no? Vivirse en gracia habitual, consciente de la presencia de Dios, ¿no? La constante presencia de Dios, cultivar una memoria estéticamente solo para Dios, llenar la memoria y el pensamiento de cosas de Dios, una soledad serena, trabajar, ¿no? Acabar el trabajo el ascético, los buenos hábitos, uno va trabajando, tratando de adquirir una serenidad, vamos viendo cómo. Esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy este método sirve mucho, ¿no? Cuando quiero decir cosas malas, cuando estoy irónico, estoy rencoroso, estoy con enojos, agarro un papel, escribo, me desahogo con el papel. En vez de desahogarme con las personas, me desahogo con el papel. Una vez que me desahogué, listo, me quedo aliviado, agarro el papel, lo rompo, lo quemo, a la misericordia de Dios. Y agarro con el papel y empiezo a escribir cosas bonitas, cosas bellas, por amor a Dios, cosas amables. Y así voy trabajando el temperamento, voy educando el temperamento. ¿Mm? Tratar de trabajar el recogimiento, ¿no? El tema de estar constantemente en la presencia de Dios. Lo que haga, siempre en presencia de Dios. Eso se hace con la práctica, de a poco. La metanoia, la pastoral de conversión, de evangelización, ¿no? Eh, Dios me acepta como soy, me ama como soy. Dios cuando creó todo lo vio bueno, pero no me deja donde estoy. Dios me acepta como soy, pero me trabaja, me evangeliza, me trabaja, me purifica, me templa, como el hierro, el fuego, ¿no? Templa. ¿Para, para qué? Porque Dios no me quiere en cualquier lugar, Dios me quiere con Él. Para estar con Él tengo que ser puros, sanos, santos. No cansa con ser buenos, hay que ser santos. Solamente por la gracia de Dios encontramos el sentido de Dios, el sentido de la vida. Pero aquel que pierde el sentido del pecado, que se acostumbra a pecar y es hábito a pecar, pierde el sentido de la gracia. Es como el que se acostumbra a no comer, pierde el sentido del sabor de la comida. Y pierde, uno cuando se acostumbra al pecado, se acostumbra a lo agrio, pierde el sentido de la dulzura de Dios. Esa dulzura que sentían los mártires que iban contentos, alegres, felices, cantando alabanza a Dios a la muerte. Y uno dice, qué locura, ¿qué les pasaba? La dulzura de Dios, no en el cuerpo, porque el cuerpo va a sufrir el dolor, como Cristo en la cruz, sufrió dolor, pero el espíritu, el alma, la inteligencia, la voluntad, rendidas al amor de Dios, configurarnos con Cristo. Bueno, el tema de hoy, para avanzar, el tema 2 sería la oración secular. ¿Cómo hacer nuestra oración? Primero la lección. Tenemos que acostumbrarnos a la lectura de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es el corazón de la vida contemplativa. No hay monasterio sin el centro en la palabra de Dios. Los monasterios que no tienen la palabra de Dios en el centro se pierden. Pierden. Van a tener cosas bonitas, cosas bellas, bueno, buenas cosas espirituales, teológicas, pero si no está la palabra de Dios en el centro, se pierden. La lección. Cuando leemos, recitamos una fórmula o oración vocal o mental. Cuando repetimos algo vocal, o las mismas palabras vocal repetido en la mente, son cosas de la lección, ¿no? De la oración vocal, ¿no? Cuando hay una temática inicial, ¿no? Cuando la oración inicia con una temática. Eso es importante, ¿no? Saber de que la lección tiene que ver con, tengo algo donde empiezo, algo que me provoca la meditación, provoca el pensamiento, provoca el sentimiento o el afecto a eso que estoy o rezando, o leyendo, o recitando. ¿Ah? Comúnmente son fórmulas ya, oraciones, novenas,
lectura espiritual, la palabra de Dios escrita, eh, la oración es forma, el Padre Nuestro, la de María, el Gloria, el Credo, que fui rezándolo, ¿no? Después de la meditación. Meditación es cuando, al estilo Ignacio Loyola que nos enseñó, pero ya este era antiquísimo, cuando una composición de lugar, cuando ya me meto en la escena, ya soy partícipe y soy protagonista de la escena, y hago un coloquio en la escena con los protagonistas, de lo que estoy leyendo, meditando, lo que estoy contemplando, porque hay un primer indicio de contemplación ahí, pues necesito yo abstraerme y necesito meterme, introducirme en la situación, en el contexto. Van a venir distracciones, sí, pero después con el hábito, con el trabajo, voy a ir adquiriendo el recogimiento voluntario, a tal punto que después con el cuerpo se va acostumbrando, la mente se va acostumbrando, la memoria, la inteligencia, la fantasía, el sentido común, y se abstraen, y esa abstracción hacia la inteligencia, la especulación y lo volitivo, va trabajando lo volitivo, la libertad, el querer, el desear, se va trabajando en esa abstracción, en esa composición del lugar, el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Y el alma se va acostumbrando al recogimiento. A la, y ahí es donde entra la piedad, el acto de piedad, la reverencia. Y si es a Dios, la adoración a Dios. Y muchas veces las posturas del cuerpo importan, ¿no? Por eso los monjes antiguos tienen la costumbre de sentarse o postrarse en el piso con la barbilla pegada al pecho para que la mirada esté siempre mirando el corazón y los pies al servicio de Dios. Porque siempre se sentían, siempre ellos eran conscientes y debemos ser conscientes de la presencia habitual, asidua y constante de Dios en nosotros por la gracia y en las criaturas por ser el Creador y porque participamos en la existencia. Cuando somos protagonistas de lo meditado, hay abstracción, reflexión, composición del lugar. Temática inicial hay, es voluntaria, la provocamos libremente. La contemplación, que es lo que buscamos, es cuando la lección se hace habitual y la meditación se hace habitual y hay un ejercicio de trabajo y uno ya va tomando ritmo y hábito, después se hace simple. Después viene la gracia de Dios con su gracia y la simplifica, porque después ya hay almas que ya con el solo hecho de, no sé, decir Abba, Padre, ya entra, se abstrae y con la gracia de Dios entra en contemplación y empieza a trabajar los dones del Espíritu Santo. La contemplación es cuando adquirimos cierto recogimiento piadoso, cultural, de culto, religioso, que produce quietud, ya no hay distracción, ya no hay ruido exterior e interior distrayendo, y nace sin fuerza, se connaturaliza, se hace natural, como cuando uno sube a la cima de una montaña y por primera vez ve la creación, lo pequeño que somos, un paisaje nuevo, hermoso, uno queda asombrado, fascinado, y es natural, entra un poco del alma ahí, bueno, la contemplación es así, y no tiene temática inicial. La emoción, el movimiento es involuntario, y muchas veces la hace Dios, Dios mueve, ¿sí? Por las gracias actuales, ¿no? El hombre no gusta las cosas del cielo, y ese es el primer gran obstáculo de la contemplación. Fíjense cómo acá hay almas, personas, que por el lado derecho, sería el izquierdo de la imagen, buscan los placeres del mundo y terminan en la hoguera. Y del otro lado, muestran las personas la caridad, la oración, la educación.
la catequesis, ¿no? Penitencia, caridad, el encuentro, ese camino, ese ascenso al monte, ¿no? Siempre el monte detrás, ¿no? El Cristo se retiró al monte a orar. Esa subida al monte, ¿no? Como San Juan de la Cruz subía al monte Carmelo, al monte del no saber, ¿no? Al monte Calvario, al monte Tabor, al monte Sinaí, al monte Oreb, al monte de la bienaventuranza, al monte de la transfiguración, que es el mismo monte de Getsemaní. Siempre el monte del ascenso, pero antes hay que bajarse, habituarse a ese trabajo interior. Incluso, fíjense que hay personas ahí que con mucha caridad tratan de salvar a otras, ¿no? A otras ahí del muro, que salten el muro hacia el muro de la santidad. Pero las personas no gustan de Dios, y no gustan las cosas de Dios, porque se abandonan a los placeres del mundo, la carne, el demonio. Nosotros debemos luchar contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Es una ascesis, pero cuando uno adquiere por la ascesis el hábito de las cosas de Dios, después viene la acción de Dios en nosotros, libremente. Mientras nosotros más libre veamos las cosas del mundo, más libertad tiene Dios para tener su acción en nosotros, en lo que Él desea y lo que Él sueña en nosotros, con su gracia, primero por la gracia en nosotros, la inhabitación trinitaria, siendo nosotros templo del Espíritu Santo y la ermita del corazón ahí, donde está la voz de Dios hablándonos constantemente. Aprendemos a escuchar a Dios en el corazón. Después la versión del corazón es aprender a escuchar a Dios y aprender a entender a Dios, aunque no lo vamos a entender. Aprendemos a escuchar a Dios, aunque completamente no lo vamos a escuchar. Tampoco completamente lo vamos a entender nunca, pero dentro de las posibilidades de Dios con los dones del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, daremos los frutos del Espíritu Santo. También, bueno, en algún momento hablamos de la metodología, ¿no? El tema de la metodología era una catequesis para los catecúmenos, los adultos sobre todo, en la cual se enseñaba los misterios, se educaba los misterios de la fe, los misterios de la fe en los sacramentos. En este caso, la mitología, nosotros, aparte también de los misterios de la fe, los sacramentos, el misterio, vamos a usar como conducir, conducir a la contemplación. Cerrar el músculo de la boca, silenciarlo, para conducirnos a través de la silenciación de las cosas hacia el misterio de la fe, en la fe misma. Metodología no como catequesis de los misterios de la fe sacramento, sino metodología como conducir al misterio de Dios a través del silencio oral y mental. Un camino práctico y vivencial que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciéndolos en la vida de Dios, como experiencia de comunión desde el amor. En esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. Este padre Alex Satirka, padre jesuita, es el fundador de contemplativos seculares o laicos contemplativos, movimiento laico contemplativos en México. Lo cual que les comenté que eran dos grupos que me gustaron mucho, uno de los laicos contemplativos en México y contemplativos para el mundo en España. Vamos a recurrir mucho al material de ellos para nuestra formación. Y después obviamente vamos a ir introduciéndonos de a poco a lo monástico a través de los hermanos camaldulenses, de los hermanos franciscanos, que nos van a ayudar sobre todo aquellos que aspiran a ser a la fraternidad laica camaldulense, ¿no?
Estas imágenes que veo acá son imágenes que para todo laico son muy fuertes, sencillas, profundas, pero sobre todo llama la atención lo que hay detrás. Por ejemplo, Platón, sé amable. Cada persona con la que te cruzas está librando una dura batalla. Yo creo que con esa palabra podemos estar todo el año meditándola, trabajando en esa palabra. ¿Ve? Al estilo Esicasta, ¿no? Al estilo monjes, eh, bueno, de los apotegmas, los padres desiertos, los dichos para el desierto. Iban los jóvenes eremitas a los ancianos a pedir un consejo y, y, y esperar a que el Espíritu Santo inspire el consejo adecuado a ese joven monje, joven eremita, y cuando ya recibían el mensaje del anciano, esa era la dirección espiritual del Abba, del Apo o de la Ama. Este, y después quedó todo registrado en los dichos de los padres del desierto, los apotegmas y la filocalia muchas veces, ¿no? La, toman ese mensaje, ese consejo y lo meditaban muchos todo el año y no volvían hasta el otro año. Tenían que con ese mensaje santificar su vida. Otros volvían al mes, a los 6 meses, a los 3 meses, pero otros volvían al año. Sea amable, cada persona con la que te cruzas está librando una dura batalla. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos? Juzgar, juzgar. Miramos y según lo que nos parece, juzgamos. Es lo primero que hacemos. Y no miramos el alma. Yo como enfermero me ha pasado estar con personas que están muriendo, falleciendo, y en el corazón, en mi alma, mi pensamiento, me ha nacido, me ha inspirado Dios pensar en su alma. Esa alma habrá estado confesada, estará en gracia de Dios. Entonces, rezar por la misericordia de Dios para que Dios perdone esa alma si no está confesada, y si no ha buscado el perdón de Dios para que esa alma, en ese proceso de agonía, de encuentro hacia Dios, la gracia de Dios y la misericordia toque esa alma, ese corazón, y encuentre el sí. Que el alma diga sí al amor de Dios, el alma diga sí a la misericordia de Dios. Porque ojo, en el estado cuando muramos, el estado del alma, cuando muramos, en la eternidad no cambia, va a ser eterno, en ese estado. Si el estado del alma, cuando muramos, vayamos en contra de Dios, negando a Dios, nos vamos a negar. Y si y todo este hemos estado trabajando en el encuentro y la búsqueda de Dios, lo vamos a buscar. No tienes idea de la cantidad de gente que vive realidades dolorosas en silencio. Uno de nosotros sabe, ¿no? Sea amable siempre. Puede ser el respiro de alguien que tiene una tonelada de angustia detrás de la sonrisa. Robin Williams. Me impresionó mucho lo que pasó con este actor, porque es un actor que dio tantas alegrías, tantas sonrisas, despertó a muchos, a mí mismo. Hay algunas películas de él con mensajes metafísicos, filosóficos, psicológicos, que han ayudado mucho, a muchos, ¿no? Han alegrado a niños. Siempre esa sonrisa, ¿no? Pero ¿qué le pasó? Un ser humano que alegró a tantas personas. ¿Cuántas personas habrán estado en tristeza, depresión y vieron una película de él? Las alegró. Aquí en Argentina nos pasó con Favaloro. Tanto bien que hizo y cómo terminó su vida. Fíjense, el no saber leer el estado de las personas, ¿no? Él antes de terminar cómo terminó su vida, fíjense lo que sabía decir y publicar constantemente, y lo decía mucho, ¿eh? Solía pensar que lo peor que te puede pasar en la vida es terminar solo. No lo es. Lo peor que te puede pasar es terminar rodeado de personas que te hagan sentir solo. Está entrando en una profunda depresión. ¿Y eso por qué? Porque él naturalmente era bueno, era alegre,
Pero, ¿qué pasaba con su espíritu, con su alma? ¿Qué relación él tenía con Dios? Esperemos que recemos por su eterno descanso y esperemos que haya encontrado la misericordia de Dios. Y que Dios, al haber visto cuántas bondades que él tuvo, no sabemos la vida privada que tuvo, pero por lo menos el mensaje que él dejó, que Dios con su misericordia lo haya abrazado en su amor y él se haya dejado abrazar por la misericordia de Dios. Más falda. Y no. Allá no es adelante, pero es mi adelante, dirá otra persona. Tu adelante no es mi adelante, le responde. No, le responde el otro. Y Mafalda, como la gran filósofa, dirá, empieza a comprender por qué a la humanidad le cuesta tanto ir hacia adelante. ¿eh? Porque nos falta humildad, la terquedad, la torpeza, la estulticia. La estulticia. Bueno, hasta aquí, hermano, esta parte, mucho para meditar. Donde estamos viendo estos ejemplos para meditar, para pensar, para contemplar. Como habíamos comenzado el tema de la metodología, ¿no? Ese camino práctico y evidencial que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciéndolos en la vida de Dios con experiencia de comunión desde el amor. En esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. Esta enseñanza y lo que sigue lo vamos a tomar del padre Alex Satirka, de jesuita. Pero antes, vamos a ver un poco esto. Vamos a repasar de San Juan de la Cruz lo siguiente. Estos 4 ítems que dice: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. ¿Qué quiere decir con esto? Vemos la imagen acá de la subida de Monte Carmelo, ¿no? Que acá mismo acá abajo está la... Vamos a tener que poner la punta porque lo miren, lo mediten. La venir al todo, ¿no? O sea, ¿quién es el todo? Es Dios. Pero para que nosotros podamos ascender, primero tenemos que hacernos nada, trabajar nuestra kenosis. Tomando el ejemplo de San Juan Bautista. Hoy justamente es el día del martirio de San Juan Bautista. Recordado el martirio de San Juan Bautista. Ese gran ermitaño, el último gran profeta del Antiguo Testamento, el que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo para nosotros, va a decirlo en algún momento: es necesario que Él crezca y yo disminuya. Hacernos kenóticos. Tenemos que tomar esa frase de Él. Que Él crezca y yo disminuya. Mientras más disminuyo yo, más crece Dios en mí. Mientras más Dios crece en mí, más crece Dios en ese encuentro con los demás. Mientras más crece Dios y más desaparezco yo, más contemplativa es el alma. ¿Sí? Es muy bueno leer la subida a Monte Carmelo, leer las moradas de Santa Teresa, que son las para espirituales, pero también entenderlo de manera simple, ¿no? No puedo poner obstáculos a la voluntad de Dios, no puedo poner obstáculos, no puedo poner mis mañas, mis caprichos, mis eh, pareceres. ¿Quién soy yo? Eso, esa fue la tentación y la caída del demonio.
Se sintió más que Dios, además se sintió que no necesitaba a Dios y quiere imitar a Dios. Bueno, nosotros hacemos lo mismo cuando no damos lugar a Dios en nuestra vida, en nuestra alma, hacemos lo mismo de los demonios. Y al no alimentarnos del amor de Dios, nos alimentamos por el odio a Dios. Si a esto unimos aquella enseñanza de San Ignacio de Loyola de el tanto cuanto, me acerco a las criaturas tanto cuanto me acercan a Dios, y me alejo de las criaturas tanto como me alejan de Dios, también de mí mismo, mi da. Aquello que yo poseo y tengo, cuanto más me alejen de Dios, lo debo ir poseyendo. ¿Sí? Aquel que no se niega a sí mismo y toma la cruz y sigue a Cristo no es digno de ser discípulo de Cristo. Primero debo yo a bajarme en una verdadera kenosis para poder ascender a una verdadera sanidad y santidad por la gracia de Dios, a la gloria de Dios. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dócil al Espíritu Santo. Este es para toda una vida meditar todo lo que enseña este monte, transfigurarnos en ese monte. Bueno, lo tendrán ahí para que ustedes lo vayan meditando, lo rumien, lo trabajen, lo apliquen a sus vidas, lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Qué sigue después? Bueno, motivación mitagógica del significado de ágape. ¿Qué es el ágape? El ágape, te decía, aquella comedia fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían. El amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro, anteponiéndolo al propio. Ya estamos hablando de una kenosis, por amor al prójimo, y amor al prójimo por amor a Dios. ¿No? El amor ágape. Incluso aunque ese amor no sea correspondido. Este tipo de amor, como el más generoso e incondicional. Es un amor incondicional, puro, desinteresado. Un amor en el que deseamos el bienestar y la felicidad del otro, donde muchas veces sacrificamos nuestro bienestar por el de la otra persona, como una madre con su hijo. La expresión más grande de este amor ágape es el de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces una madre no come para que coma su hijo? Y si hablamos de las abuelas y los abuelos, todos los sacrificios que hacen por los nietos. Muchas veces me ha pasado de cuando hay que explicar cómo es el amor de Dios, generoso de Dios, sobre todo el de Cristo, hay que ver y contemplar cómo son los abuelos, los buenos abuelos, con los nietos, ¿no? Ejemplo, mitagogía o pedagogía divina en los ejercicios espirituales. A ver, los nuevos ejercicios espirituales, los que lo hayan hecho y los que no, es bueno que tengan alguna experiencia, porque ¿dónde nacieron los ejercicios espirituales? Los ejercicios espirituales nacieron en una cueva, en un ermitaño, que después salió de la ermita para fundar una comunidad religiosa. Porque la vida solitaria, a veces Dios te pide la vida solidaria. Es importante a veces que Dios de la vida solitaria te invita a la vida solidaria. Los ejercicios espirituales se dividen en 4 semanas.
el principio fundamento, que es establecer el sentido y la dirección del proceso. Reconocer la propia situación de enfermedad, reconocernos que somos pecadores, reconocer el pecado para buscar el arrepentimiento, la conversión y esa kenosis necesaria. Necesitamos reconocer nuestros pecados y nuestras debilidades para poder identificarlos y poder ser perdonados en la confesión, sanados en la dirección y santificados en la oración, que esto lleva a la práctica de una buena vida cristiana. Es el encuentro con el inocente, el perdón y la redención. Y acá se empezó a contemplar mucho desde, eh, se habla mucho de lo que se llama las postrimerías, ¿no? Gracia, pecado, purgatorio, cielo, infierno. La segunda semana el llamamiento de Cristo, ¿no? Hay que leer la vida de Cristo, entender de Cristo y leer nuestra vida a la luz de la vida de Cristo, para configurarnos con Cristo, ¿no? El conocimiento interno del Señor Jesús, para más amarlo y mejor seguirlo, ¿ah? Imitarlo. Ese era el libro Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Es muy bueno leerlo y meditarlo. Muchos santos, con solo leer ese libro, bastó para saltar a las grandes vidas místicas. Proceso de elección con Cristo y de Él encontrar la vocación personal. Buscar mi identidad con Dios y qué quiere Dios de mí. De esa vida solitaria, contemplativa, ¿qué quiere Dios de mí en la vida solidaria? En la práctica de las obras de misericordia, las obras de caridad. A veces Dios quiere que mi única caridad sea ofrecer mi sufrimiento, mi enfermedad, mis padecimientos, mis tribulaciones, el martirio de cada día. Y eso a Dios le basta. Pero saber que todo lo hacemos como aquella eh, enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort, que hace la consagración de esclavitud mariana, aquellos que hacen siervo de la sierva del Señor, esclavo de la esclava del Señor, nos hacen la esclavitud mariana, la consagración, algunos lo hacen con voto, sabe que todo lo que uno hace lo hace en María. Y uno va a Jesús con María, por María, para María, por él, en Jesús, con Jesús, por Jesús, para Jesús. Y a través de Jesús al Padre, en el Espíritu Santo. ¿No? Por eso es la frase, a Jesús con María en el Espíritu Santo. Constatar la profundidad de nuestro amor por Cristo, acompañándolo por su pasión y muerte, y confirmación de la elección de vida, ¿no? Acá empieza el plan de vida, el discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu nos mueve, nos conmueve? Y aquel espíritu que nos quiere alejar del camino sano y santo de Dios. La última semana de las semanas que es muy importante, la semana donde uno trabaja la contemplación. Vivir la gracia de encontrarnos con el resucitado y recibir de él nuestra misión. Acá donde entramos en el tema de la contemplación para alcanzar amor. Constatar que vivimos insertos en el amor infinito e incondicional de Dios. Aquí donde uno nace la frase esa de vivir en gracia habitual, inhabitado por la Trinidad, para ser consciente de la presencia habitual, permanente y asiva de Dios en mi alma, por la gracia, en las criaturas, por la participación como criaturas de Dios, el Creador, participación de la existencia, pero por sobre todas las cosas, por aquellas cosas que uno empieza a amar y consagrar o transformar en sacramental para Dios, para elevar nuestra alma a Dios, esa contemplación para alcanzar amor. Vamos a ver el pasaje, siguiendo con el tema de ágape, del amor, la caridad, aquel pasaje de Corintios, donde habla qué es el amor. eh, y, y como cristianos, para el camino a la vida contemplativa, la versión contemplativa que uno quiere adquirir. Contemplar el amor es muy importante.
porque es ahí el centro de todo. Porque la fe y la esperanza, lo dice San Pablo, cuando uno llegue al cielo, el que llega al cielo, ya no hará falta, solo quedará el amor. Este cuadro que hizo el padre, eh, hemos tomado su enseñanza, eh, va a decir, por ejemplo, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, ¿no? El talento, acción heroico, admirable. Capacidad extraordinaria de proclamación y comunicación. Aunque yo tuviera, quisiera, ¿no? Dice ahí, aunque hable las lenguas de los hombres y los ángeles, dice, sí, parezco el ágape, ¿no? Si no tengo amor, soy como bronce que suena y símbolo corretino. Nada soy. Todo lo que yo haga, si no hay amor ahí, de nada me sirve. Ni a mí, ni al prójimo, ni a Dios. Tenemos las virtudes tradicionales de los servidores de Dios, profecía, sabiduría, fe, va a decir, aunque tenga el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe para trasladar montañas, y no tengo amor, nada soy, Señor. Las acciones extraordinarias de abnegación, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, martirio, si yo no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Después esta parte que es del Corintio 13, primera carta de Corintios 13, 1 al 3, sigue primera carta de Corintios 13, 4 al 7, donde dice, el amor es paciente, es amable, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, el amor es discreto, el amor no busca su interés, el amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal, el amor no se alegra en la injusticia, el amor se alegra con la verdad, el amor todo lo excusa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Si uno recuerda en la primera carta de Juan, 1 de Juan 4:8, libro, capítulo 4, libro, versículo 8, donde dice que Dios es amor y cambiamos amor como un atributo a Dios, ¿no? Y acá donde dice, donde habla San Pablo sobre cómo es el amor, lo cambiamos por el nombre de Dios. Podemos decir, la traspasamos, así como el amor es paciente, es amable, podemos decir que Dios es paciente, Dios es amable. Dios no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe. Dios no es discreto. Dios es discreto. Dios no busca su interés. Dios no se irrita. Dios no toma en cuenta el mal. Dios no se alegra en la injusticia. Dios se alegra con la verdad. Dios todo lo excusa. Dios todo lo cree. Dios todo lo espera. Dios todo lo soporta. Y si mi camino es hacer mi amor de Dios, transfigurarme en amor de Dios, configurarme en amor de Dios, ¿por qué no puedo decir, si el amor es paciente y es amable, y como Dios es amor, Dios es paciente y amable, y yo quiero transfigurarme y configurarme en ese amor de Dios, yo debo ser paciente y amable, no envidioso, no jactancioso, no engreído, ser discreto, no buscar mi propio interés, no irritarme, ¿no? No tomar en cuenta el mal, no alegrarme con la injusticia, alegrarme con la verdad, conocer, buscar, amar la verdad, todo excusar, no juzgar, no prejuzgar, no condenar, buscar los por qué, los para qué, para tener misericordia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos. Las escalas de valores, axiologías distintas. A ver, dijimos que los tres enemigos del alma son el mundo, acá en el demonio, habíamos nombrado antes, ¿no? Si uno hace la contemplación de las dos banderas, la bandera
la bandera del mundo y la bandera de Cristo, el reino del mundo y el reino de Cristo, cómo llevarlo a estos por y contra o a esta comparación de valores, porque uno tiene que trabajar los valores, tiene que trabajar las virtudes y los valores. Las virtudes que son los hábitos buenos y los valores para aplicarlo a nuestra vida. Por ejemplo, el espíritu del mundo, que sería lo que me aleja de Dios, y el espíritu del reino, lo que me une a Dios. Mi ego, identidad individuada, autorreferencial, ¿no? Que mi ego disminuya y crezca la personalidad, la identidad relacional en comunión. Aquel que no sabe ser solitario, no sabe ser comunitario, porque lo solitario, Dios me llama después a lo solidario. Aquel que no sabe vivir solo, no sabe vivir en comunidad. Por eso uno tiene que trabajar esa identidad, identificarse con Cristo, identificarse con la fe, identificarse como católico, ¿no? Eh, y vivir en comunión con los hermanos. El espíritu del mundo, el éxito, es alcanzar objetivos, cueste lo que cueste, logros, metas, planes, ¿no? Hacer planes, eh, cueste lo que cueste, salga herido quien salga herido. En cambio, la comunión, el espíritu del reino, la comunión, crea vínculos interpersonales desde el ágape. Aquel convite, banquete celestial, ya vivido aquí en la tierra. El espíritu del mundo busca méritos, la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Pero acá serían méritos, pero méritos para mí, no méritos para el cielo. Y eso crea exigencias. En cambio, el espíritu del reino es la gratuidad amorosa, la gratitud, la acción de gracia, ser agradecido y ser grato, agradable para Dios, para mí, para las personas. Es un acto de gratitud. La gratitud amorosa por darlo por amor. La generosidad de la entrega por amor. Como la acogida por amor. Después todo el mundo va a crear competencias, ser el mejor, destacar. Y en cambio el Espíritu del Reino nos va a enseñar la compasión, la apertura al otro, crecer juntos. Después todo el mundo nos va a enseñar el deber, la responsabilidad, que en sí no es mala, pero mal llevada de cara a mis propios objetivos, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia ahí. En cambio el Espíritu del Reino nos va a enseñar la misericordia, ayudar al otro de cara a la comunión. El poseer, que crea seguridades para mi ego, poseer, se contradice al compartir, la reciprocidad, la mutualidad que me lleva a ese feedback, a esa retroalimentación de buscar el bien del otro, y el otro al sentirse bien amado, me va a inspirar a buscar mi bien y ser yo bien amado. Esa reciprocidad, mutualidad, el feedback, la retroalimentación de este ágape, siempre por amor a Dios. El imponer, poner el poder, el imponer, ese crear, pisotear con poder al proponer, de diferencia, ¿no? El reino, el espíritu del reino. El espíritu del mundo de imponer contra el espíritu del reino del proponer, compartir. Y aparte de compartir para sabernos hermanos, ¿no? Compartir para fraternizar, la fraternidad. Y el proponer para también hermanarnos y decir, bueno, hermano, eh, aparte de ser solidarios, ser comunitarios, ser fraternos, caminemos al encuentro de Dios. Y Dios se deja encontrar. Busquemos el abrazo del Padre, que Él saldrá a nuestro encuentro. Al espíritu del mundo de la honra, de la imagen, se contrapone el espíritu del reino de la humildad,
La humildad que es la libertad de corazón. El espíritu del mundo de la religión como cumplimiento, solo cumplimiento de preceptos y nada más. El espíritu del reino de una religión como encuentro, amor y servicio. Las normas nos sirven para darnos cuenta dónde está el discernir el espíritu del mal del espíritu del bien, para discernir, aprender a discernir el Espíritu Santo de aquello que es espíritu del mal, del infierno. Aquello que nos lleva a la salvación, aquellos que nos quiere alejar de la salvación. Las normas nos sirven para eso, y una vez que uno va encaminado a eso, que la meta es Dios, el fin último es Dios, y estos son medios, y el fin último es Dios, nos damos cuenta que los preceptos se transforman después en las bienaventuranzas. Ya no hablamos de preceptos, ya no hablamos de planes de Dios, ya hablamos de las bienaventuranzas, de la plenitud de Dios, encuentro, amor y servicio. Esta es la verdadera vida religiosa, religare, religados, ligados a Dios. El espíritu del mundo nos va a proponer el mundo de las riquezas, cuando el espíritu del reino nos propone el mundo de los dones. Hermanos, aquí terminamos. Te ofrecemos este primer documento. Espero que sea de mucho provecho espiritual, de mayor gloria de Dios. Esta introducción a la oración contemplativa adquirida 1, donde volvemos al principio a decir de que un alma a los pies del Santísimo puede cambiar el mundo. Amén. De Jesús sacramentado, de dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se requiere en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía. Quisiera, Virgen María, Madre mía muy amada, tener el alma abrazada a vuestro amor noche y día. Oh dulce Señora mía, ¿quién tuviera tal fervor que aventajara en ardor a los serafines todos, amando de cuantos modos inventó el más puro amor? Amén. Dios los bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.